Hola, ¿qué tal? Buen día, jóvenes. Pues el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante, que en lo personal me gusta mucho y me divierte, y es resuelve problemas que implican el uso de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Bueno, jóvenes, estas funciones trigonométricas se aplican en el triángulo rectángulo. Como podemos observar, pues tomando como referencia el ángulo A, pues ya habíamos identificado cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. El ángulo A, el ángulo que se encuentra exactamente enfrente del ángulo que vamos a identificar, el cateto, se le conoce como cateto opuesto, y el cateto que se encuentra al lado del ángulo que vamos a identificar se le conoce como cateto adyacente. Recuerda que la hipotenusa es la línea más larga de este triángulo rectángulo. Por favor, apunta estos conceptos y dibuja el triángulo identificando cada uno de los catetos, ya sea opuesto y adyacente. Y recuerda que tienes 4 minutos para esta actividad. Vamos a ver lo que son las funciones trigonométricas. Son fórmulas para encontrar cuánto mide un lado o un ángulo de un triángulo rectángulo. Estas son las siguientes funciones trigonométricas que vamos a utilizar. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Por favor, escribe estas funciones trigonométricas en tu libreta y recuerda que tienes 3 minutos para escribirlas. Un ejemplo, por favor dibuja en tu libreta un triángulo con las siguientes medidas: 6 centímetros del cateto, 8 centímetros del otro cateto y 10 centímetros de hipotenusa. Por favor dibújalo, porque te voy a explicar cómo realizar el cálculo de este ángulo con estas medidas. Muy bien, jóvenes, pues bueno, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo identificar cuántos son los grados a este ángulo que corresponde al ángulo A. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuáles son los catetos opuestos y los adyacentes. Por ejemplo, ya tenemos los valores de cada uno de los catetos y de la hipotenusa. Ahora vamos a identificar cuál es el opuesto. Entonces el ángulo que está enfrente, pero en el cateto que está enfrente del ángulo se le va a conocer como cateto opuesto, y el que se encuentra a un lado del ángulo que queremos identificar se le llama cateto adyacente, ¿sí? Y la hipotenusa pues es la línea más larga. Entonces vamos a utilizar, identificando cualquiera de las tres fórmulas, ya sea seno, coseno, tangente, y pues bueno, cómo poder desarrollarla. En este caso yo elegí cómo sacar el ángulo del seno del ángulo, es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a ver, seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Hacemos la sustitución de los valores, en este caso es 8, cateto opuesto, y la hipotenusa vale 10 centímetros. 8 entre 10 es igual a 0.8. Podemos usar una calculadora o una tabla de funciones trigonométricas y nos va a dar el valor de cuánto vale ese ángulo. En este caso es de 53 grados. Lo podemos corroborar ya sea por la calculadora o por la tabla de funciones trigonométricas, que se las voy a adjuntar en su Google Classroom. Después lo que vamos a hacer va a ser compararlo con una tabla de funciones trigonométricas, ya cuando tenemos el resultado, y vamos a identificar cuál es el ángulo. Entonces, como podemos observar, el resultado nos salió a 0.8 y tenemos dos valores: 0.799 y 0.809. Vamos a tomar como referencia el ángulo que más se acerque al seno de este ejemplo, y nos va a quedar como 53 grados. Entonces el ángulo del ejemplo anterior es igual a 53 grados. Vamos a ubicarnos en la página 134 de tu material de apoyo, y vamos a hacer el siguiente ejemplo. Un pino en determinada hora del día proyecta una sombra que desde el punto A hasta el ápice del arbusto forma un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es la altura del pino? Te voy a explicar paso a paso cómo desarrollar este ejercicio. Por favor, sígueme con tu libreta, toma apuntes y ve pausando el video para que te vaya quedando más claro. Bueno, jóvenes, vamos a ver la resolución del inciso A
de tu material de apoyo en la página número 134. Lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es el ángulo que nos están pidiendo. En este caso, pues ya estoy marcando el ángulo A, ¿sí? Entonces, este ángulo A tiene un valor de 30 grados, ¿vale? Hay que identificar los catetos para sacar este ángulo. Y el primero es el cateto opuesto, que no tiene valor. Es el que vamos a identificar. Y la hipotenusa es el lado más largo de este triángulo rectángulo. Entonces ya tenemos 30 grados. Tenemos diferentes datos. 30 grados, lo tenemos aquí en datos. 10 metros de hipotenusa. Y el cateto opuesto es el que vamos a sacar, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer es identificar la fórmula que vamos a utilizar. En este caso es la del seno. Hay diferentes, está seno, coseno y tangente. Vamos a utilizar seno porque tenemos dos elementos. Uno, cateto opuesto e hipotenusa. Cateto opuesto, que es el que vamos a identificar, y la hipotenusa, que ya nos la están dando aquí, ¿va? Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a despejar. Vamos a sacar primero el seno de 30 grados. Es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Lo que vamos a hacer es despejar. Vamos a dejar solo el cateto opuesto, que es el valor que vamos a buscar, que vamos a identificar. Y la hipotenusa, en este caso, se encuentra dividiendo. La vamos a pasar del otro lado del igual, multiplicando. Y quedaría como despejes hipotenusa por el seno de 30. Me da igual a el cateto opuesto. Después vamos a sustituir los valores. En este caso, la hipotenusa tiene un valor de 10 metros. Y el seno de 30, el resultado del seno de 30 en tu calculadora es 0.5. Lo podemos corroborar con su calculadora científica. Seno de 30 grados. Delete. De 30 grados es igual a 0.5. Entonces ya nada más vamos a multiplicar 10 metros por 0.5 es igual al cateto opuesto. 10 por 0.5, 5. Y el resultado son 5 metros, ¿sí? Entonces el resultado del cateto opuesto, que es la altura del pino, es de... Es de 5 metros. Era para saber si estaban poniendo atención, ¿sale? Resultado 5 metros. Altura del cateto opuesto 5 metros. Vamos a tener una actividad de reforzamiento, jóvenes. Tenemos por ejemplo, tenemos dos ejemplos de triángulos. Vamos a buscar e identificar el ángulo A y el ángulo B de los diferentes triángulos. Y en la misma página 134 de tu material de apoyo vamos a desarrollar el inciso B. Se desea saber la distancia que hay entre el poste que sostiene el transformador X y se desea colocar otro poste a la distancia B. Debe de haber, bueno, vamos a identificar cuánto vale la distancia entre el poste y el ángulo X. Entonces, si la longitud del poste es de 12 metros. Por favor, toma tiempo para realizar este ejercicio. Te voy a dar 18 minutos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta pronto.